Ser podcast. En esta época de discursos de odio y auge del fascismo, Daniel Calparsoro y Netflix se atreven con un thriller sobre los grupos neonazis, los radicales del fútbol y la connivencia con muchas instituciones. Luis Tosar y Claudia Salas encabezan el reparto de esta ficción que explica cómo se radicalizan los jóvenes y cómo operan a todos los niveles. El cine en la Ser con Pepa Blanes. Las series. Me estás asustando, Dani Garrán, ¿qué tal? Esa es la intención, Pepa. La serie que traemos esta semana asusta un poquito, ¿no? Por lo que sea. Bueno, nueva temporada, nueva serie de Netflix, primera temporada. Salvador es una ficción que explora cómo se radicalizan los jóvenes, cómo se hacen fascistas básicamente y nazis a través de un thriller pues que empuja a un padre a llegar a donde sea por su hija, como son los Padres Coraje, y que forma parte de un violento grupo neonazi, de un equipo de fútbol cuyo nombre no vamos a mencionar. Pero todos sabemos. Pero todos sabemos dónde están las torres, ¿sabes? Madre mía, ¿dónde nos estamos metiendo? Todos sabemos. Pero si solo hay que ver la serie para ver en qué parte de Madrid pasa. Bueno, luego despistan un poquito, pero vamos. Todos sabemos quién ha reformado su estadio. Eso no pasa en el sur de Madrid. Bueno, tu equipo también lo reformó, ¿eh? Hace Cuidado. más años. Ojo. Bueno, no entremos en eso. Ese Padre Coraje es Luis Tosar, hace de conductor de ambulancias cuya vida da un vuelco cuando descubre que su hija forma parte de un grupo ultra que defiende valores racistas, violentos y homófobos, totalmente opuestos a los que siempre trató de inculcarle. Después de un incidente, tendrá que adentrarse en el entorno neonazi para comprender cómo su propia hija ha podido abrazar el odio y la violencia. Quédate aquí con esta gente, te lo dije, son peligrosos. ¿Sí? Sí. Ah, qué miedo. Pero es verdad, son muy chungos. Y como no te vayas, te van a abrir la puta cabeza por acosador, así que largo. Milena, escúchame. Son racistas. Lo he visto con mis propios ojos. Hija, yo no te eduqué para esto. Tú no me educaste ni para esto ni para nada. ¿De qué coño vas? ¿Que te crees mejor que nosotros? ¡Ah! ¡Que te crees mejor que nosotros! ¡Es eso! Milena, por favor. Pasaste de mi culo y del de mamá porque preferías la cerveza. Y ahora te haces el bueno, recogiendo a moros y putas por la calle porque te sientes culpable. ¡A mí! Me tenías que cuidar y no esos putos guarros. Además de Luis Tosar, Claudia Salas y Leonor Watling forman parte del elenco de Salvador. La serie está creada por uno de los nombres propios de la televisión española, Aitor Gabilondo, que pone el foco en esa cruda realidad después de series como Patria, Entrevías o Vivir sin permiso. Y está dirigida por Daniel Calparsoro, experto pues en escenas de acción, de violencia, de thriller, que ya el primer capítulo dices, ¿dónde va a llegar esto? Te quedas bastante loco, sí. Bueno, has hablado con Luis Tosar y con Claudia Salas sobre la serie y también sobre todos los debates que abre. Sí, ambos actores se acercan a esta problemática desde lugares diferentes, pero tuvieron muy claro que querían estar dentro desde el minuto uno que Aitor Gabilondo se puso en contacto con ellos. Así fue como llegaron al proyecto, uno de los más importantes, nos decía Claudia Salas, para su carrera. Conversaciones con Aitor, ¿no? Nos llega esta propuesta. No hay como una lectura completa del guión como tal, pero sí que hay una gran conversación en la que pues, nos cuenta la temática, de lo que va a ir, de lo que quiere contar, por qué quiere contar esto, ¿no? De dónde viene esta idea de ponerse un día Aitor a escribir sobre este tipo de gente, ¿no? Y de las consecuencias que tiene. Y me llama muchísimo la atención, no solo como actriz, sino como mujer y como persona, poder formar parte de esto. Entonces fue un sí rotundo desde el primer momento. Aparte es un reto a nivel personal y a nivel físico y a todos los niveles. Y yo creo que para mi carrera creo que es también un antes y un después. Salvador es un hombre normal y corriente que ha cometido su ración de errores también en la vida, marcado por cómo está, por un alcoholismo que intenta dejar atrás y que tiene que afrontar la realidad de su hija. Luis Tosar construye esta historia pensando en la gente de su generación y en la reflexión que deben hacer al verla. Pues abrir muchos frentes. Y abrir muchos frentes muy profundos en los que tienes que empezar a enfrentarte a fantasmas que no son a veces muy cómodos, pero es que son los que están y que necesariamente se requieren para poder construir esta historia que intenta ser lo menos maniquea posible, ¿no? Y de alguna manera este personaje venía a representar una serie de generaciones que creo que se van a ver reflejadas en esta serie y que creo que les va a plantear un debate y un ejercicio de reflexión interesante sobre qué hemos estado haciendo durante todos estos años para que de aquellos polvos ahora estos lodos, ¿no?
porque realmente es una consecuencia que hasta hace unos pocos años nos parecía totalmente imprevisible, pero ya es parte de nuestra sociedad, ¿no? Y también el personaje de Claudia se aleja de esos maniqueísmos y a lo largo de la serie evoluciona hacia un lugar determinado. La actriz no justifica el comportamiento del personaje, pero sí ha tenido que hacer un esfuerzo por entenderla. No juzgar al personaje en ningún momento, creo que esa es la premisa principal para poder entender por qué ha acabado ahí, qué le ha llevado a estar ahí. Creo que Salvador es una serie en la que no se para de tomar decisiones, la gente está continuamente decidiendo. El hecho de tomar una decisión no tiene por qué ser autónoma, puede venir presionada por un lugar, que al final tú acabas tomando la decisión como persona, ¿no? Pero hay como un ente superior a ti que de alguna manera te está llevando a ese camino, es el caso de Julia, y cómo también el hecho de tomar una decisión puede reconducir absolutamente tu camino. Hay que ser muy valiente y hay que arriesgarse, porque salir de estas organizaciones es muy difícil, pero se puede, y eso se ve en el arco del personaje de Julia, así como también Salvador finalmente toma una decisión que no va a limpiar el pasado, pero sí que ayuda como a corregir de alguna manera pues errores que hayas podido cometer en el pasado. Y aunque sea una ficción, Luis Tosar nos recordaba que todo lo que aparece en la serie está pasando y también espera que sirva para que todos tengamos una opinión y actuemos en consecuencia. No es una ocurrencia de Aitor, o sea, ocurre porque esto es lo que está pasando. Hagamos algo ya de esto porque evidentemente necesita un retrato, ¿no? Yo creo que todo el mundo es consciente, en menor medida, ¿eh? Igual la gente puede estar, hay un sector de la población que quizá le importe menos todo esto. Evidentemente hay otros que están más acuciados por otras necesidades muy imperiosas en su vida como para darle importancia a lo que se habla aquí, pero que es una realidad, bueno, creo que consta, ¿no? Entonces no creo que hayamos aterrizado de nuevas, básicamente porque estaba ya desde hace años. Lo que sí es que ha habido una labor de documentación, como dice Claudia, muy interesante para intentar plantear el debate desde el lugar más serio, más plural y menos maniqueo posible, y que la gente pueda ver la serie y establecer su propio debate y su propia reflexión, sin necesidad de que le estén diciendo exactamente lo que tiene que pensar. Es decir, que las dudas se planteen y que generen lo mismo que le ocurre a los personajes, ¿no? Eso sería para mí lo más interesante de la serie, si ocurre con el espectador. Para mí, mi gran esperanza, no sé si una esperanza, es un gran deseo en realidad. Mi gran deseo es que mis generaciones participen realmente de este ejercicio y ojalá surta algún efecto, porque creo que hay mucha gente despistada. Salvador no es una serie es una serie violenta, es una serie compleja. ¿Qué os ha parecido? Bueno, yo cuando empecé a verla, es verdad que el primer capítulo es muy potente, muy violento. Yo me quedé como un poco... Donde sale Laura Martínez y Dani Garrido de Carrusel Deportivo. Sí, narrando el partido del equipo del que usted me habla. Pero cuántos cameos de la cadena SER. Y luego David Junquera, nuestro compi de también política, sale, es el que pone la voz a las noticias en la tele, ¿no? De un paso por delante, gracias cadena SER. Sí. Menuda semana. Bueno, yo tenía un poco de miedo cuando vi los primeros capítulos de que la serie un poco justificara, ¿no? Se usaran las circunstancias personales de los personajes para justificar pues esa deriva extremista hacia la ultraderecha, pero bueno, a medida que van pasando los capítulos, bueno, vas viendo un poco, vas situando cada uno en su sitio y no es así, ¿no? Bueno, el primer capítulo, como digo, es muy potente, luego se relaja un poco y más o menos va colocando las piezas. Me gusta sobre todo porque es muy didáctica. Creo que a gente que no está muy en contacto con este tipo de organizaciones, que espero que sea la gran mayoría, te cuenta cómo funcionan esas organizaciones, cómo van captando a personas aparentemente normales, que no tienen problemas graves, cómo es la jerarquía desde dentro, cómo funcionan también los bulos, la desinformación, las redes sociales. Creo que todo eso es muy didáctico y puede ayudarnos, ¿no? Sobre todo a identificar a ese tipo de gente y de personas, y que también funciona muy bien en los ojos del personaje de Luis Tosar, de Salvador, por ese padre, ¿no? Que no sabe muy bien cómo ha pasado, cómo su hija se ha metido en eso, que es un poco todos, ¿no? Que no sabemos cómo hemos llegado a esta deriva ultraderechista y buscar sus causas e intentar arrancarla desde dentro. Claro, a mí me parece que
es una ficción excesiva por todos lados y corre el peligro de caer en la brocha gorda, pero sin embargo creo que hay una cosa que sí que tiene clara, que es el punto de partida, el punto final y ideológicamente dónde está situada. Y eso es importante, porque ahora que estamos en que todo es sutil y todo es sutileza, hay veces que la brocha gorda viene bien. Y ya es verdad que el primer capítulo es como, bueno, es que no habría tantas... no pasarían tantas cosas en un partido, que han pasado cosas violentas en partidos de fútbol, pero no todo tiene que pasar, ¿no? Entonces, no es una serie a la que puedas buscarle realismo y verosimilitud, porque no va de eso. De hecho, hay una cosa como... Sí que a mí quizá lo que me molesta más es que es demasiado la espectacularización de una violencia que es muy real, pero sí que creo que ahora que viendo un documental que yo pensaba que iba a estar en los Oscars y no está, que es Apocalipsis en los trópicos, y de cómo en Brasil todo el mundo se convirtió al evangelismo, ¿no? Y todo el mundo cayó en las redes de Bolsonaro, y muchas veces decimos, pero ¿cómo la gente puede caer en esas butadas, ¿no? Y en esas cosas tan terribles? Y creo que la serie intenta, no sé, forjar un poco cómo podría pasar, ¿no? Y ver todos esos personajes, y es verdad que es muy facilona en los diálogos, en todo, pero creo que es efectiva y creo que realmente sabe dónde tiene que estar, ¿no? Incluso el personaje de Leonor Watling, que está fantástica, creo que en un inicio es una villana, pero creo que entiendes, no comprendes, pero sí ves cómo se capta esa gente. Y eso es importante, porque si desde el otro lado no sabemos cómo contrarrestar esa lavada de cerebro, y una lavada de cerebro terrible, y a la gente que le lavan el cerebro también tiene una responsabilidad, ¿eh? O sea, porque aquí estamos hablando de cosas muy serias como es la violencia contra otros seres humanos. Pero creo que sí que apunta donde tiene que apuntar, ¿no? Con una trama, creo que pocas series se atreverían a decir que los jueces y la policía están corruptos, y la extrema derecha tiene filias con ellos. O sea, que a mí hay cosas que me espantan, pero creo que ideológicamente es una serie importante. Bueno, es que creo que al final acaba tejiendo un relato de connivencia con la ultraderecha o con estos grupos radicales, porque también hay muchos intereses económicos alrededor de poder, ¿no? De todos estos grupos. Decíamos, esperemos que la gente pues vea cómo funcionan estos grupos, que esperemos que no estén en estos grupos. Yo creo que también sirve un poco como alarma o señuelo de detección de el caldo de cultivo que propician ciertos ambientes, no solo deportivos, sino, bueno, que se juntan muchas cosas, ¿no? Y como hay mucha gente, o una proporción de la gente que llega ahí sin tener unas ideas y sin haber leído Mi lucha. Es decir, que llegan ahí pues muchas veces pues por cuestiones personales, por cuestiones socioeconómicas, y hay argumentos fáciles que creen que resuelven tu vida, ¿no? Y que formar parte de ese grupo y secundar ciertas ideas te puede solucionar tus problemas diarios. Cuando luego creo que la serie, con este tono que tiene, que se le ven las costuras, pero sobreexplicado, si algo te explica también es que estar en estos sitios no va a solucionar tus problemas diarios, ni el odio te va a devolver a una hija, te va a hacer tener un trabajo mejor y estas cosas, ¿no? Entonces creo que hace un retrato luego al final bastante, comparto totalmente lo de Dani, didáctico, porque incluso te explica que es un incel, como en plan, está tan pensada en ese momento de no, hay que explicar lo que es un incel, porque esta serie va dirigida también a muchos padres que tendrán hijos jóvenes o cualquier cosa y están con el fútbol y grupos radicales o lo que sea, detectemos todas las cosas que tenemos, incluso toda la parte digital y todo eso. Entonces creo que está como calculada y pensada para eso, y que cumple con las expectativas, y que Luis Tosar, pues claro, te levanta lo que tú quieras en esta serie, que Leonor está fantástica y Claudia, pues sinceramente es de las mejores actrices que ha salido de la cantera de Élite, ya se veía de lejos, pero es que es buenísima, es buenísima. Bueno, pues no es la primera vez que la ficción se acerca al auge de la extrema derecha. Vamos a repasar algunos títulos europeos que hablan de esta realidad que ha crecido en los últimos años. Sí, y comenzamos en Reino Unido con la miniserie The Walking, que cuenta la historia real de Matthew Collins, que militó en varias organizaciones de ultraderecha y acabó arrepintiéndose y delatando a los que fueron sus compañeros. Muestra el funcionamiento de estos grupúsculos neonazis, desde la captación de miembros hasta su nula tolerancia hacia cualquier disidencia. Estaba protagonizada por Stephen Graham y está disponible en Filmin. Nos hablan sobre un país fantástico de antaño. Sin crimen, sin pobreza, sin personas negras que nos quiten el trabajo, sin inmigrantes beneficiándose de nuestro sistema de bienestar. Pero la cuestión es que en el mundo siempre ha habido crimen, siempre ha habido pobreza, incluso en los viejos tiempos.
cuando solo había blancos. Bueno, Noruega sufrió un ataque terrorista por un individuo de extrema derecha que dejó 77 muertos en Oslo, y es la isla de Utoya también en 2011, y ha dedicado varios documentales y series a reconstruirlo. Una de ellas es Furia, un trepidante thriller político ambientado en Noruega y Alemania que profundiza en las causas y consecuencias de estos atentados xenófobos. Y también en Noruega, pero con otro tono muy distinto, está Todo lo que amas, la serie que lanza una pregunta muy incómoda. ¿Podrías enamorarte de un nazi? La serie se adentra en el mundo de la radicalización. Hagas lo que hagas, no te folles a un facha. Esta es el lema. No. Obvio. Y no estamos tan mal porque los noruegos están muchísimo más preocupados por la ultraderecha que nosotros. Bueno, esta serie se adentra en el mundo de la radicalización de la juventud noruega, primero a través de las redes sociales, en última instancia, pues apostando por unirse a grupos organizados en pos de instaurar la supremacía blanca. Ya no hay valores morales, solo una búsqueda vacía del conocimiento. La decadencia es enorme, como una plaga. Somos una nación de traidores. Vivimos en Kali Yuga, una era oscura que conlleva polarización, hipocresía, miseria y enfermedad. Que quede claro que no estamos proponiendo a la gente un maratón de series fachas y fascistas, sino al revés, para detectar dónde viene el peligro. Desde Alemania llegó Perros de Berlín, una serie policíaca en la que dos investigadores deben aclarar el asesinato de un futbolista turco. Uno de esos investigadores ha logrado dejar atrás su pasado nazi, mientras que el otro es homosexual y de origen turco. La serie contiene buenas dosis de crítica social y muestra la multiculturalidad de la capital alemana, donde deben luchar contra mafias berlinesas, turcas y los grupos de neonazis que dificultarán constantemente la investigación. Está en Netflix. No me gusta el rollo que lleva mi familia, ¿sabes? Todo parece muy guay. Tienes coche, dinero. Respeto. No, eso no es respeto. Nos tienen miedo. El miedo tan solo produce odio. Y tienen poder. Consigue que las personas se vuelvan malas de verdad. Y en nuestro país, antes de Salvador, ya teníamos que recomendar El hijo zurdo, la serie de Rafa Cobos, sobre una mujer de clase acomodada y problemas en su matrimonio, que descubre que su hijo menor se ha introducido en un grupo violento de extrema derecha. Un drama familiar intimista más que notable, con el toque de realismo sucio y reflejo de los ambientes populares de Sevilla, y con María León como esa madre que no sabe cómo afrontar la deriva de extrema derecha de su hijo. Escúchame una cosa. Tu hijo mayorcito va a meterse en fregado sin que nadie le toque las palmas. Así que deja ya de culpar mío. Porque la única diferencia es que tu hijo es rico y el mío no. ¿Por dónde llegará la calma? Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Hasta la semana que viene. Adiós. El faro mueve su espalda. El cine en la SER con Pepa Blanes. Distorsiono mi realidad para llenarla de espuma. En una ola fugaz que como viene se va. Quiero quedarme a vivir por encima del mar. Un remolino naciente dando vueltas al presente. Quiero escapar de mi mente. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.